Señor, de lo que tú quieres para tu pueblo en este tiempo, Señor. Señor, me sujeto a tu voluntad y a todo lo que tú quieres para tu pueblo en este tiempo, y a ti sea la gloria. Amén. Y el pueblo dijo, amén también. Fíjense en este primer versículo, Dios habla y se presenta. Y dice, yo soy el que he creado los cielos, soy el que despliego la tierra, soy el que planto todo lo que hay dentro de la tierra. También soy el que doy aliento a la gente que vive en esa tierra y les da un espíritu de vida a lo que en ellos andan. Entiendan que Dios hace una presentación de Él mismo, porque Dios está a punto de encomendar a su pueblo, está a punto de dar una directiva a su iglesia, pero primeramente dice, yo soy la autoridad, yo soy el que cree todas las cosas, yo soy el que pongo aliento de vida, yo soy el que pongo y el que quito, yo soy el que da y el que no da. Todo está, como dijo la pastora hace un rato, es de Dios. Y Él saca y pone recursos donde Él quiere. Pero en el segundo versículo dice, yo te he llamado en justicia. Y yo quiero que usted entienda proféticamente en esta mañana que Dios está llamando a su pueblo, pero hoy en este día lo está llamando a usted y a mí, que somos su iglesia, que somos los encargados de impartir justicia en este tiempo. Dice que Él nos sostiene en su mano, nos guarda, nos cuida y ha hecho un pacto con nosotros. Ese pacto es que nos ha elegido a usted y a mí para impartir esa palabra de vida. Dios ha elegido a un pueblo, a su pueblo, para transmitir su visión, para transmitir su palabra. Y dice que ha hecho un pacto con nosotros. ¿Saben qué dice la palabra? Que los ángeles anhelan hacer la tarea que Dios nos encomendó a nosotros, pero a ellos no le es permitido, porque es una tarea que Dios la ha dado a su iglesia. Dice, para que seamos nosotros los que traemos luz a las naciones, para hablar la palabra, la cual traerá revelación y abrirá los ojos de los ciegos. Su palabra va a traer libertad a los cautivos y traerá a luz a aquellos que moran en tinieblas. Somos nosotros, la iglesia de Cristo, la cual fuimos pactada con Dios y elegida con Dios para abrir nuestra boca y profetizar el mensaje del Evangelio. Recién la pastora nos hablaba que hay un timbre en nuestra voz. Ese timbre es la autoridad de Dios delegada a nuestras vidas. Por eso es que la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Somos el pueblo elegido por Dios para darse a conocer a las naciones. El Señor dijo en el libro de Mateo que somos escogidos para ser luz y sal entre las naciones. Por eso es que la iglesia tiene una función profética y es la de hablar, la de declarar las buenas nuevas. Cuando la iglesia no cumple esa función, las tinieblas avanzan. ¿Saben qué? Hay muchos lugares donde todavía el evangelio no ha llegado, pero las tinieblas ya están en ese lugar. Recuerdo cuando hicimos un mapeo en Las Rosas, ¿se acuerda cuando estuvimos un tiempo intentando abrir una iglesia ahí en Las Rosas y que funcione? No había ninguna iglesia en esa zona, pero sí ya había 4 brujos establecidos. Porque cuando la iglesia no avanza, le da vía libre a las tinieblas. Por eso debemos entender la función profética que se nos ha asignado desde tiempos remotos. Tenemos un rol profético que es soltar la palabra y anunciar
las buenas nuevas de salvación. ¿Saben qué? Porque la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha perdido poder. La palabra está vigente. Pero necesita un instrumento. Necesita una voz, una disposición y una persona de darle apertura a esa palabra. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. Vamos a ver un video ahora que el miércoles se lo presenté a la congregación para que lo vean. A ver si podemos entender un poquito más de este misterio, de nuestra función como iglesia, de esa voz que se tiene que levantar para detener a las tinieblas. En nuestra voz hay un código de autoridad dada por Dios a su iglesia. Vamos a verlo atentamente y trate de ver todo lo que en este video se expresa. ¿Puede apagar la luz ahí un poquito? Como la Iglesia de Cristo en Argentina, sobre el territorio que se nos ha entregado para gobernar, y considerando la Constitución argentina que en su preámbulo dice, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos dicha Constitución para la nación argentina. Se decreta que existe desacuerdo, incongruencia e incompatibilidad entre la declaración del preámbulo de la Constitución argentina y la voz del pensamiento nacional y el accionar de la gente que dice: se debe pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con los intereses de las masas populares. Establecemos los intereses de Dios por encima de cualquier otro pensamiento y argumento engañoso, por lo cual declaramos que la verdad expresada en el preámbulo de la Constitución que dice: Dios es fuente de toda razón y justicia. Demuestra que cuando una nación ignora a Dios, se pierde la razón y se ignora la justicia, por lo cual es preciso volver el corazón de la nación al temor de Dios y no al pensamiento político del hombre. La Iglesia declara que para afianzar la justicia, consolidar la paz interior y proveer el bienestar general, debemos romper con pensamientos que busquen intereses políticos y personales. Como profetas, decretamos la ruptura del pensamiento nacional con un sistema de gobierno inspirado por las tinieblas. Anunciamos que el gobierno en Argentina le pertenece a Dios, quien dice que Argentina es tierra que recibe con brazos abiertos a todos los hombres del mundo que quieran habitar su suelo, que tiene un don redentivo, Tierra de trigo y de vino. y que es tierra con el don de generar movimientos que busquen y persigan la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Como Iglesia de Cristo en esta nación, prohibimos la declaración hecha tiempo atrás que dice: los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada, conscientemente provocada. No habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Afirmamos que las finanzas pertenecen a Dios y que su bendición llega a toda la nación, su gente y su territorio, derramando su agua para limpiar la inmundicia e idolatría. Nos da un espíritu nuevo y un corazón de carne para andar en sus estatutos poniéndolos por obra, llamando al trigo, al fruto de los campos y de los árboles, para que sean como huerto del Edén. Anunciamos que esto se hace vigente en Argentina. Desconocemos y anulamos el pensamiento que dice que en el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre, y que afirma que hasta que los argentinos no recuperemos la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Decretamos que en Cristo somos partícipes de sus riquezas en gloria y que aquel pensamiento pierde su vigencia en todo el territorio nacional. Alzamos la voz y hablamos a los argentinos diciendo: busquen a Dios mientras puede ser hallado, llámenlo ahora que está cerca.
Abandone el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos y vuélvanse a Dios, porque Él está siempre dispuesto a perdonar. Dios dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos y acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Cortamos la relación que hay entre el 17 de octubre de 1945, día del nacimiento del peronismo, fuerza política con prácticas clientelistas y nuevas liturgias que provocaron la antinomia peronismo-antiperonismo y que desconectaron el pensamiento del hombre de Dios, haciendo que la justicia se retire de nuestra sociedad. Y el 13 de noviembre, día que se denominó como del pensamiento nacional, cuando en realidad es el pensamiento de un sector de la sociedad, difundido por Arturo Jauretche, que adhirió al peronismo y a través de sus escritos fomentó dicha ideología. Desvinculamos aquella declaración del Día del Pensamiento Nacional y no aceptamos que ese sea el pensamiento de los argentinos. Anunciamos que un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría, proclamando la gloria de Dios. Prohibimos que se extiendan en Argentina falsos pensamientos y se les dé nombre de nacionales, porque hoy en el cielo y en la tierra reconocemos un solo pensamiento de bien y no de mal, nacido en la mente de nuestro Dios, por lo cual, unidos, cancelamos el efecto de la ley que estableció un pensamiento que se origina en el hombre y no en Dios. Establecemos la mente de Cristo como modelo de construcción de pensamientos, la cual instruye a los argentinos. Enviamos este decreto para que sea ejecutado ahora mismo y para que las personas sepan que Dios gobierna en el reino de los hombres. Queda todo establecido en el día de hoy, 13 de noviembre de 2018, en todo el territorio nacional, en el nombre de Jesús. Este video, para entenderlo en profundidad, hay que escucharlo varias veces. Pero básicamente es un decreto que formaron varias iglesias de aquí de Córdoba, denunciando lo que está sucediendo y levantando una voz profética, anulando toda obra de las tinieblas sobre nuestro país. Cuando la iglesia de Cristo entienda que el cielo siempre gobierna, va a ser muy común entre nosotros abrir nuestra boca y declarar con ese timbre de autoridad, rechazando toda obra de las tinieblas. Pero hasta que la iglesia no lo entienda, las tinieblas siguen avanzando. Hace un tiempo como iglesia hicimos un decreto a favor de los niños, en contra de la ideología de género. Decretamos con nuestra boca que nuestros hijos no va a llegar esa perversidad. Detuvimos en los aires las obras de las tinieblas, porque en nuestra boca hay autoridad. Hay una asignación que Dios nos ha dado para hacer retroceder a las tinieblas. Este video comienza denunciando un desacuerdo, una incongruencia, algo que no está marchando de acuerdo al preámbulo que nosotros tenemos como Constitución. El último párrafo de la Constitución dice que acuden, invocan la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Sin embargo, hoy los gobernantes están nombrando y votando leyes en contra de lo que Dios quiere. Hay una incongruencia, hay algo que no cierra. Por un lado decimos que invocamos a Dios, fuente de sabiduría y justicia, y por otro lado hacemos lo que a Dios no le gusta. Hay una incongruencia. Por eso se levanta una voz profética denunciando eso.
se levanta una voz profética hablando bien de este país. Porque hay muchas voces que se levantan diciendo que este país no va a salir adelante, que este país va a seguir en la inflación, que este país va a seguir en la pobreza, cuando este país en este año que pasó produjo alimento para 300 millones de personas y nosotros somos 45. Producimos alimentos para 300 millones y nosotros somos 45. Sin embargo, en este país hay gente que pasa hambre. Dice que esta tierra tiene un don redentivo porque produce trigo y produce vino. ¿Con qué se redime la tierra? Con el pan y el vino. Y esta tierra lo produce. Hay un don natural asignado por Dios a esta tierra para redimir esta tierra. Dice, es una tierra rica habitada por un pueblo pobre. Entonces, en una parte de la declaración comienzan a llamar a los árboles y a la tierra que comience a producir los frutos que tiene que producir. Los hijos alzan la voz llamando al pueblo a volverse a Dios, a esa fuente de toda verdad y justicia. Hace poco leí unas declaraciones de una autoridad en Estados Unidos que estaba en el Congreso y él decía, estamos en esta situación porque nos hemos olvidado de Dios, porque no lo tenemos en cuenta a Él en cada ley que votamos. Y Argentina va en ese camino, por eso es necesario que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, se levante con una voz profética en contra de esas acciones. Ahí en un momento del video, mostraban la figura de Perón. Perón fue levantado como un ídolo en este país por muchos años. Para muchas personas en este país era la fuente de su provisión, era Perón y no Dios. Así trabajan las tinieblas con sutilezas, sacando del verdadero lugar al que tiene que ser, que es Dios. Dice, hablamos a los aires declarando bendición sobre Argentina. Hablamos bien de esta tierra. Decretamos el nombre de Jesucristo sobre esta tierra. Todo eso es una declaración profética que se levanta de un puñado de hijos de Dios que creen que en Dios hay mayor autoridad que la que puede estar ejercida aquí en la tierra. Y la iglesia debe conocer y entender ese propósito por el cual estamos. Se lo voy a ilustrar bíblicamente. La Biblia relata en Primera de Reyes una historia cuando Dios manda al profeta Elías que vaya a ver al rey Acab. Y el profeta le dice, rey, vengo a decirte de que aquí no va a haber lluvia por 3 años. Ni siquiera rocío va a haber. Esa fue la voz profética que se levantó contra ese rey pagano, que aunque pertenecía al pueblo de Dios, vivía como un pagano. Y le dijo, por 3 años no va a haber lluvia, y solamente va a regresar la lluvia por mi voz, le dijo el profeta. ¿Qué pasó? No hubo lluvia. La voz profética afecta las naciones. La voz profética afecta el curso de la historia. La voz profética afecta la historia. La voz profética, porque el cielo es el que gobierna, cambia la situación en los países. ¿Qué pasó? Durante 3 años no hubo lluvia, entonces los ríos se secaron, vino la pobreza, no habían alimentos. ¿Cambió la situación? Claro que cambió. Porque vino una voz de Dios proféticamente de juicio sobre esa nación. Ahora, cuando Dios envía nuevamente al profeta y libera los cielos para que lluevan, nuevamente cambia la realidad. Porque al venir la lluvia vuelve la bendición, vuelven los ríos, los árboles comienzan a producir frutos. La realidad nuevamente es cambiada por la voz profética.
Por eso que muchas veces hemos dicho y hemos enseñado que tenemos que tener cuidado con lo que declaramos con nuestra boca, porque en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. ¿Cuánto más cuando hablamos en el nombre de Dios? Acompáñame ahora, por favor, a Mateo 3, del 1 al 12. Otro profeta, Juan el Bautista. En la Reina Valera dice predicación de Juan el Bautista. Mateo 3, verso 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, su voz decía esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Medio raro el tipo era, ¿no? Así son los profetas. Son medios raros, poco comprendidos. Dice, y salía a él. Yo quiero que usted tenga en cuenta lo que dice la palabra. Y salía a él. Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Toda la gente iba a él, iba al desierto, iba a esa voz que se había levantado en el desierto. Dice, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Era una voz profética no muy linda. Generación de víboras les trataba. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Por eso no son muy queridos los profetas. Porque cuando ellos trabajan en la asignación de Dios, esa palabra choca contra toda carne, choca contra toda religiosidad, choca contra toda comodidad, aún dentro de la iglesia. Verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os digo que los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Yo quiero que usted se centre un poco en la situación y en la realidad que estaba sucediendo. Se levanta este aparato, podemos decir, en el medio del desierto, levantando una voz profética cuando hacía 400 años que no se escuchaba la voz de Dios. Dice la Biblia que desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron 400 años en que Dios hizo silencio. Dios no habló en ese tiempo, pasaron 400 años, generaciones enteras nacieron y murieron sin escuchar la voz de Dios. ¿Saben por qué ordenaron matar a Juan el Bautista? Porque él denunciaba el pecado. Era una voz que penetraba en las tinieblas
y provocaba luz. Esa es la función de la iglesia. Denunciar el pecado, denunciar las obras de las tinieblas. ¿Corremos vida? Seguro que corremos peligro en nuestra vida, riesgo en nuestras vidas. Pero esa es la función de la iglesia. La voz profética es la luz que disipa toda tiniebla. La voz profética es el útero de los avivamientos. Muchas veces pensamos que los avivamientos vendrán recordando los viejos avivamientos y no es así. Los avivamientos van a venir cuando la iglesia tome la voz profética y comience a anunciar el evangelio como lo tiene que anunciar. Denunciando el pecado, con amor por supuesto, pero denunciando el pecado, siendo firmes, tiernos pero firmes a la vez. Y no se limita solamente de hablar, sino también de hacer. ¿Saben qué? En este tiempo que estamos viviendo, en estos meses, sobre todo en Córdoba, la iglesia evangélica está siendo protagonista y está siendo notoria en los medios nacionales. Con el tema de tus hijos no te metas, la iglesia evangélica se ha hecho escuchar. No sé si usted estará de acuerdo con las formas, yo tampoco, pero lo cierto es que se hizo escuchar. Y todo comenzó con un mensaje del Consejo Pastoral de acá de Córdoba que se hizo viral y se transmitió a diferentes radios y a los niveles nacionales. Nos contaban en el Consejo Pastoral que hay muchos sacerdotes católicos que se han acercado a los pastores, apoyándolo en esta causa. ¿Por qué? Porque el sistema de autoridad de la iglesia evangélica se decide y se hace. En cambio, en la iglesia católica es muy vertical. Hay que pedir permiso a esta autoridad, esta autoridad, esta autoridad, y cuando llega la última autoridad se pasaron todos los tiempos. En cambio, el sistema de gobierno de la iglesia evangélica es más horizontal. Estamos siendo protagonistas. Hemos captado la atención de la gente, pero es necesario tener el mensaje correcto en nuestros labios. Es necesario tener el mensaje correcto de qué es lo que estamos transmitiendo en este tiempo, qué es lo que estamos hablando. Y ese mensaje debe ser el mensaje de la cruz, el mensaje puro, sin manchas, sin clientelismo, sin llevar agua a mi pozo, sin ver mis intereses en este tiempo, sino siempre teniendo presente que es el reino de los cielos el que se tiene que extender. Es el reino de los cielos el que se tiene que glorificar. Y me encanta que el Consejo Pastoral haya entendido eso. Así que esas voces que se levantaron y que estaban siendo más protagonistas, las hicieron callar, hicieron levantar a otros. Para que la gloria no se manifieste en los hombres, sino en el cuerpo de Cristo, que es lo que queremos manifestar en este tiempo. Estamos siendo protagonistas, pero tenemos que tener el mensaje correcto en nuestros labios. En Vida en el Espíritu, en este tiempo hemos estado viendo eso. La necesidad de transmitir un evangelio puro, el evangelio correcto, sin acomodarme o transmitir o apegarme a la necesidad de la gente, sino a lo que Dios quiere para este tiempo, a la palabra que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios ya sabe que tenemos necesidades. Dios ya sabe cómo las va a suplir. Él sabe cuándo vendrán las añadiduras. Nosotros tenemos que ocuparnos de glorificarnos y de levantar su nombre y su voz en todo tiempo. La iglesia debe conocer el plan de Dios para este tiempo. Acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Saben qué? Yo soy una persona que me gusta leer y estar informado. Y ya hay veces que me duele estar informado.
Me duele ver lo que pasa en el mundo. Hay mucha sangre derramada, hay mucha violencia, hay mucho dolor en la gente. De pronto ves el diario, desapareció un niño o una niña, y a los 2 o 3 días en el mismo diario parece que esa niña apareció muerta, a veces mutilada, violada. Los mismos los niños, los varones. Si lees las noticias internacionales están igual o peores. Pareciera que de los diarios corre sangre para abajo, ¿no? Y digo, Señor, ¿qué pasa con vos que no reaccionas, Señor? Porque a veces nos sentimos insuficientes de acá abajo, ¿no? Pero este versículo nos enseña cuál es el corazón de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá veo el corazón de Dios, hermanos. Dios, el plan de Dios es de que todos, dice la palabra acá, todos procedan al arrepentimiento. Todo ser humano tiene la oportunidad de venir a Dios. Todo ser humano en algún momento de su vida va a escuchar de Dios y va a tener la oportunidad de volver a Él y de estar en Él. Y el Señor es paciente para con eso. El Señor manifiesta su gracia en paciencia, dice la palabra. No queriendo, no siendo su voluntad que ninguno perezca. Su gracia se manifiesta en paciencia, en espera, en amor por los perdidos, en amor por aquellos escogidos que aún están perdidos. Pero también Dios espera que su iglesia comience a manifestarse, que su iglesia comience a hablar, que su iglesia hable día y noche de Él, porque Él es la solución para todo este mundo. Ese es el plan de Dios. Hace un tiempo estaba repasando el libro de actas de la iglesia, que allí donde se deja sentado todo lo que hacemos como iglesia, por lo menos lo más trascendental. Veía las personas que recibimos como miembros, los que son bautizados. Ahora queremos incorporar también los que se casan, las capacitaciones, todo lo que hacemos para que la iglesia de Cristo funcione. Y veía las vidas que se van ordenando al conocer a Dios. Las vidas que van dejando su vieja manera de vivir para comenzar a vivir como Dios quiere. Los discipulados que nos han pulido, que nos han hecho trabajar en un sentido más correcto. Y esa es la función de la iglesia. Arrebatar a los perdidos de las tinieblas, traerlos a la luz, dice, a través del mensaje del Evangelio, para luego discipularlos, para luego formar a Cristo en sus vidas. Y lo estamos haciendo, pero la mies es mucha, dice la palabra. Necesitamos orar al dueño de la mies para que envíe más obreros. El plan de Dios no es que Él va a dejar su promesa a algún lado, sino que Él pacientemente espera que su iglesia se manifieste y que su iglesia tome el rol profético que tiene que tomar. ¿Saben qué? Usted y yo estamos aquí en este lugar porque alguien abrió su boca y nos habló del Señor. Alguien cumplió la función que tenía que cumplir. Por eso usted y yo estamos acá. Me acuerdo a los 16 años a mí me hablaron del Señor. Yo trabajaba en un taller mecánico y terminaba la secundaria para ese tiempo y el que era patrón mío me llevó primero a unos partidos de fútbol que se hacían en la zona del Chateau Carreras. Jugaba ahí la iglesia de Santa Rosa, los hermanos libres de la iglesia de Santa Rosa. Y ahí comencé a ver quién era Dios en un partido de fútbol. ¿Saben qué? Porque veía un ambiente diferente que el que yo conocía. Cuando yo vivía en Las Palmas, cuando era chico,
al frente de mi casa era todo un descampado y era una cancha de fútbol, El Porvenir. Los encuentros del Porvenir eran Las Violetas y Villa Siburo, Bella Vista y Las Palmas. No me acuerdo si llevaban fútbol, pero llevaban cuchillos, revólver y vino. Yo me crié viendo eso, ese ambiente. Cuando empezaban los tiros, mi mamá los gritó, meternos adentro de la casa. Cuando a mí me invitaron a jugar al fútbol con un ambiente de una persona cristiana, dije, esto no es fútbol. Son todos mamitas. Porque mi concepto de lo que era la vida era totalmente erróneo. Luego me predicaron el Evangelio y afectaron mi vida. Y me di cuenta que hay que ser más valiente para ser ese tipo de personas que las anteriores, que derramaban toda su ira y su corazón para demostrar lo que no eras. Y esta es la tarea de las iglesias, hermanos, abrir la boca y pronunciar el Evangelio. Hay personas allá afuera, hermanos, que están sufriendo, que no la están pasando bien, que aunque tienen vista no pueden ver, que aunque usted lo ve caminando por la calle, pero por dentro están atados, están presos. Y usted y yo tenemos el mensaje correcto para que ellos sean liberados, para que ellos sean sanados. Yo no estoy hablando de volver a las campañas y las grandes multitudes, porque creo que eso fue un tiempo. Yo creo que el tiempo que Dios nos está marcando ahora es que nosotros afectemos el lugar donde estamos, nuestro entorno, nuestra familia, el lugar de trabajo, el colectivo, el lugar donde compramos. Ahí manifestamos a Cristo. Ahí levantamos una voz denunciando las tinieblas para proclamar el Evangelio de Cristo. Y no te preocupes por lo que vas a decir, porque dice la palabra que Él va a llenar nuestra boca. El Espíritu Santo nos va a indicar qué es lo que tenemos que decir. Nosotros tenemos ese mensaje de Dios para la gente. 1 Corintios 16, 14, por favor, búsquelo. Se me está yendo largo. 1 Corintios 16, 14 dice, pero todas las cosas sean hechas con amor. Tenemos una tarea encomendada y tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que denunciar las tinieblas por amor, pero confesar el nombre de Jesucristo en amor. Son dos cosas diferentes. En amor vamos a amar a esas personas para que salgan de la ignorancia. Vamos a amarlos para sacarlos de toda religiosidad. Vamos a amarlos para que salgan del pecado, porque esa es la función de la iglesia. Hablar con el amor de Dios. Hablar del amor de Dios. Ese es el mensaje básicamente. En esta semana vi una frase que sacó el apóstol Lara y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la Biblia dice también que es el amor el vínculo perfecto entre las relaciones. Necesitamos conocer del amor de Dios para transmitir de ese amor. Y yo quisiera que usted se tome el trabajo y investigue, y busque y experimente qué es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es tan solo 1 Corintios 13. No es tan solo eso. El amor de Dios es muy amplio. En Proverbios dice que Dios al que ama castiga. Eso también es amor. Algunas versiones dicen que Dios al que ama corrige. Entonces, si vos amás a una persona, si vos amás a tus hijos, si amás a tu esposo, a tu esposa, también tenés que actuar en corrección, porque eso también es amor. Y es el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros. Estuve estudiando en este tiempo a los padres de la iglesia, aquellos que muchos, luego de la muerte de Jesucristo, dieron su vida por la causa del Evangelio. Y uno de ellos, que es San Agustín, decía que la esencia de Dios es amor. Y el amor es el equilibrio perfecto en Dios entre la justicia y la misericordia.
que es a lo que a veces nos enfrentamos. Declarar justicia, pero a su vez también tener misericordia. Y el equilibrio perfecto de esas cosas es el amor de Dios. Por eso que necesitamos crecer en este amor, conocer de este amor, experimentar de este amor, porque es este amor el que va a afectar a las tinieblas y a la oscuridad. Debemos hacerlo de una forma perseverante y constante. Y eso solamente lo haremos si estamos siempre tomados de Jesús. Por último, 1 de Pedro 2:9, un versículo muy conocido. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para anunciar, para proclamar, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la función profética de la iglesia, anunciar y declarar a Jesucristo, sus virtudes, sus bondades, anunciar lo que es. La función profética de la iglesia es abrir nuestra boca anunciando el Evangelio en todo lugar donde Dios nos afecte. Como congregación, creo que hemos pasado un tiempo donde Dios ha trabajado en nuestro corazón, donde Dios ha trabajado en nuestro carácter, ha ordenado esta iglesia, lo creo así. Hemos madurado. Siento que gran parte de la iglesia está consolidada en una base y en un evangelio verdadero, en una verdad que es la que Dios quiere. Pero entiendo que es otro tiempo el que nos toca vivir ahora. Y es de tomar todo eso que Dios nos ha dado y comenzar a darlo para los que no lo tienen. Porque si no, todo ese conocimiento nos va a envanecer. Todo eso nos va a embrutecer y no va a producir frutos. Creo que es hora que esta iglesia comience a evangelizar más, comience a afectar más a los entornos. Y lo hablo desde mí primeramente. Yo sé que toda la iglesia es afectada por lo que ministramos como pastores. Y entiendo en este tiempo que Dios nos está pidiendo que abramos más nuestra boca para transmitir ese evangelio puro que hemos conocido. Yo creo que si tomáramos una clase de teología, muchos de acá nos llevaríamos el diploma de teólogos. Pero como dijo el apóstol Lara, el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica. Yo le invito a ponerse de pie en esta mañana. ¿Quieren pasar los músicos? Ahí está. En un tiempo, el Señor llamó para su servicio al profeta Isaías. Y una de las cosas que hizo con este hombre es purificar sus labios, porque iba a partir de ese momento transmitir la voz de Dios. Y era importante que sus labios sean purificados para transmitir esa pureza que es Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. En un momento el Señor le dijo al profeta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta, que había entendido el mensaje, él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo quiero preguntarte si has entendido en esta mañana que vos y yo somos
un instrumento que Dios quiere utilizar para transmitir su voz a las naciones. Si has entendido que hay una autoridad asignada en nuestros labios cuando comencemos a proclamar el Evangelio, y por sobre todas las cosas, si hay una disposición de tu corazón para hacerlo, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Pero solamente si has entendido este concepto, porque vamos a responder a ese llamado de Dios. Ese llamado que hace miles de años que el Señor está buscando en su pueblo, en su iglesia. ¿Quién irá? ¿Quién acudirá a mi llamado?, dice el Señor. Yo quiero que vos tengas conciencia que con tu voz levantada está diciendo: Señor, yo quiero ir. Yo quiero ser esa voz que penetre las tinieblas, Señor. Y aunque me siento incapaz y aunque me siento inseguro, yo sé que será tu Espíritu Santo el que me va a capacitar. Será tu Espíritu Santo el que va a abrir y decir lo que tú quieres. Señor, en esta mañana quiero que tú veas cada mano levantada en este lugar, Señor. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, acudiendo a tu llamado, Señor, acudiendo a ese llamado y el privilegio de poder servirte, Señor. Señor, quiero que tengas en cuenta cada mano levantada, el deseo de nuestro corazón de servirte, el deseo de nuestro corazón de que todos procedan al arrepentimiento, el deseo de que esos ojos que aún viendo no están viendo en este momento y puedan verte, Señor. El deseo de que esas personas que vemos en cárceles sean liberadas por el poder de tu palabra, Señor. Señor, nos disponemos delante de ti, Señor, en esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, aún con nuestras debilidades, Señor, porque sabemos que tú te vas a perfeccionar en cada una de ellas. Señor, toma mi vida como un instrumento útil para ti en esta mañana. Señor, me comprometo delante de ti a abrir mi boca, a poder ver en lo espiritual lo que está sucediendo en lo natural. Hemos entendido que el cielo siempre gobierna. Hemos entendido que siempre el cielo es el que trastorna, el que cambia la historia, Señor. Y yo quiero que tú utilices mis labios para cambiar la historia, Señor. Señor, me duele el sufrimiento, me duelen las lágrimas, me duele la... Quiero tener ese corazón que tú tenías cuando veías las multitudes, Señor, y las veías como ovejas, Señor, sin pastor. Señor, que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana con las manos levantadas, seamos ese pastor que tú estás buscando para el redil. Señor, sé que no retardas tu promesa, sé que estás esperando que cada uno de nosotros nos manifestemos. Danos valentía, Dios, danos valentía, danos sabiduría y el deseo de agradarte cada día, Señor. Señor, te amamos. Te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por ese amor recibido, Señor. Pero no queremos ser egoístas, Señor. Queremos que otros conozcan de ti. Que otros conozcan de tu amor, Señor. Ayúdanos a desarrollar ese ministerio evangelístico aquí dentro, Señor. Ayúdanos a proclamar el Evangelio con todo fervor. Señor, aún en las pruebas, aún en las circunstancias, aún en las adversidades, poder orar como oraron tus apóstoles, Señor. No nos quites las pruebas, sino danos la facilidad para hablar con denuedo, para predicar tu Evangelio con autoridad, Señor. Porque ya te conocemos, ya sabemos quién eres. Señor, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformar vida. Lo hemos visto, lo seguimos viendo. Y tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Entendemos en esta mañana que no será con nuestras fuerzas, sino que será con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a transmitir ese mensaje con tu amor por sobre todas las cosas. Quita toda humanidad, quita todo prejuicio en nuestras vidas para poder ver como tú ves, Señor.
Te damos gloria y honor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Cristo. El poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, ahora vives soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Amén. Dice la palabra que somos vasija de barro con un gran tesoro dentro nuestro. Debemos compartir ese tesoro con los que no conocen a Jesús. Amén. La reunión ha concluido, pero no te vayas sin antes darle un abrazo a un hermano, un buen beso, esos besos que hacen ruido así. Dios te bendiga.